Bienvenidos. Cuando todos seguimos preocupados en el problema eléctrico por la inseguridad que nos azota, la economía que se contrae, ¿qué sentido tiene de hablar de Correa y Glass no elegibles para entrar a Estados Unidos? Mucho. Porque gran parte de los problemas heredados ahora tienen que ver con la corrupción de ambos, que los Estados Unidos están sancionando moralmente. Dirán algunos, con eso no se resuelve el problema de la energía eléctrica, sin duda, pero recordarlo va a impedir que vuelvan otra vez por el santo y la limosna los que ahora dicen que esta actitud de Estados Unidos es un distractor. No se pronuncian siquiera sobre el elemento central y pretenden cabalgar sobre una desgracia que ellos alentaron, no crearon. Esto es producto de la sequía, pero de que frente a ella, que es cíclica en el Ecuador, aquellas hidroeléctricas se hayan hecho básicamente la vertiente oriental, se hayan terminado tarde, generen la mitad de electricidad, en muchos casos, en otros casi nada, y en todos hayan engordado sus cuentas. Entonces, ¿qué significado tiene el que Correa y Glass no sean elegibles para entrar a Estados Unidos? Lo vamos a analizar con el doctor Jorge Alvear, articulista del Universo, que el viernes escribió un artículo sobre esta materia, que precisamente está aquí. Inelegibles o no elegibles para entrar a los Estados Unidos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestro invitado, Jorge Alvear Macías, estudió en la Católica de Guayaquil. Ahí obtuvo el título de abogado en el 75, el doctorado en el 90. Estuvo vinculado a la Cámara de Comercio de Guayaquil como secretario de institución y secretario de la Comisión de Arbitraje. Ha sido vocal alterno del Segundo Tribunal de lo Penal del Guayas, juez de lo civil, y ejerció el cargo de conjuez de la Corte Superior de Policía del Guayas. Fue magistrado del Tribunal Constitucional también, hoy se llama Corte Constitucional. Es árbitro del Centro de Arbitraje administrado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y articulista del Universo los viernes. Planteado el hecho, doctor, ¿cómo interpretarlo y cómo se llega a esto? Decía Esteban Santos, internacionalista, que esto no es producto del hígado de un funcionario, sino ¿de qué? Gracias por la pregunta, es muy importante. Este es el producto de un procedimiento complejo y confidencial que realiza el Departamento de Estado. Algo se conoce a través de publicaciones y de los propios pronunciamientos del Departamento de Estado, pero la declaratoria de inelegible de un extranjero es producto de una investigación que concluye con un informe final que va a señalar si es aplicable o no la sección 7031 de la ley que permite este tipo de designaciones, que así lo llama la legislación. ¿Qué ley es esa 7031? Es una sección de esa ley. Ah, ok. Una sección de esa ley. Y entonces, este procedimiento consiste básicamente en recopilación de información de fuentes diplomáticas a través de las embajadas y consulados de Estados Unidos en los países de que se trate el extranjero que ha sido materia de esa sanción. También la información que proporcionan las agencias de inteligencia como CIA, la NSA y otras agencias que puedan proporcionar información relevante. También fuentes abiertas
como son las noticias, los informes de ONG, las declaraciones públicas, los trabajos periodísticos de investigación. Y por último, la cooperación internacional, información que proveen otros estados dentro de los tratados de cooperación que tiene Estados Unidos. Complejo y confidencial, dice usted. Sí. ¿Quién hace la investigación que concluye con ese informe? Bien, ese informe a su vez, que es analizado por un departamento del Departamento de Estado, evalúa la credibilidad y la relevancia de la información recopilada. Se buscan patrones de comportamiento y las evidencias de actos de corrupción significativa. Luego viene una consulta interinstitucional. El Departamento de Estado consulta con otras agencias relevantes como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro. Luego se elabora un informe que detalla y resume las evidencias y proporciona un análisis legal. El informe incluye recomendaciones sobre si aplica o no las sanciones. Luego viene una revisión legal. Los abogados del Departamento de Estado revisan el informe para asegurar si cumple o no con los requisitos legales de la sección 7031 de la Ley de Asignaciones. Luego está sometido a una aprobación de alto nivel, que ese nivel pues llega al secretario de Estado o al funcionario que él designe para que haga esa aprobación. Ese funcionario revisa el informe y toma la decisión final sobre la aplicación de las sanciones o no. Una vez emitida la decisión, se notifica al Congreso. El Departamento de Estado notifica al Congreso sobre la decisión, generalmente a través de los comités de relaciones exteriores del Congreso Nacional de Estados Unidos. Y luego viene la implementación. En la implementación, si se decide aplicar las sanciones, se notifica a las agencias relevantes como el Departamento de Seguridad Nacional para implementar las restricciones de visa. Y luego viene el anuncio público. Que es lo último que ha ocurrido. Exactamente. Se hizo esta semana y lo difundió públicamente una intervención de la senadora Lili Telles del PAN de México, una comparecencia del canciller del nuevo gobierno en el Senado mexicano, y causó conmoción aquí en el Ecuador cuando se difundió la mañana del jueves. Recordémosla. Gracias por darme la palabra. No alcanzo a leer el cargo. Es que no alcanzo a leer el cargo. A usted lo conozco, pero el cargo. Excelente, bienvenidísimo, porque en este momento, hace apenas unos minutos, no sé si a usted ya le hayan enviado la información, conoce la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos para prohibir la entrada a los criminales de Ecuador a su territorio, o se la hago llegar. Senadora Lili, no es apto para preguntas porque no es comparecencia. Bueno, entonces yo se lo informo. Se lo informo porque precisamente si usted me escuchó hace un momento en que yo exigía a Juan Ramón de la Fuente que las embajadas mexicanas ya no sean utilizadas como cuevas de delincuentes, en referencia a algunos casos, pero específicamente al caso de Ecuador, pues para la mala suerte del doctor de la Fuente, otra vez la terca realidad me está dando la razón. Hace apenas unos minutos el Departamento de Estado, y con su permiso, Presidenta, nos concierne a nosotros en esta comisión, acaba de hacer público en términos oficiales que Correa y Glass, el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana. Bien, veamos cómo resumió esto Gabriela Mena de Coavisa para ponerlo en contexto.
Rafael Correa y Jorge Glass tienen un amplio historial delictivo en Ecuador. El expresidente prófugo en Bélgica tiene una orden de prisión desde 2018 por el secuestro del político Fernando Valda. En este caso lo llamaron a juicio, pero el proceso está suspendido hasta que regrese al país. En 2020, Correa fue sentenciado a 8 años de prisión por cohecho en el caso Sobornos. Esa condena ya está en firme. Pero también es investigado en otros casos como la vinculación con Leandro Norero, encubrimiento de muertes violentas, soborno por fallos judiciales, los casos Purga y Plaga, fraude procesal y la reconstrucción de Manabí. Jorge Glass es investigado por los casos Plaga, Purga y Singue, encubrimiento de muertes violentas, sobornos por fallos judiciales, fraude procesal, acoso a su asistente. Jorge Glass fue sentenciado junto a Correa a 8 años de cárcel y pesa en su contra una sentencia de 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Actualmente está en la cárcel La Roca en Guayaquil. Enfrenta igualmente un proceso por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La Fiscalía lo acusa de malversar fondos destinados a obras para los damnificados del terremoto de 2016. Como parte de su condena, Correa y Glass tienen que pagar reparaciones económicas al Estado que no han cumplido. A Jorge Glass le corresponde pagar por el caso Odebrecht $7,5 millones y por el caso Sobornos $778.224. Rafael Correa no ha cancelado una reparación de $778.224. Las investigaciones abiertas a Correa y Glass por la Fiscalía es por hechos ocurridos durante los 10 años que estuvieron en el poder. No son casos menores, ni es uno solo. Antes de pedirle un par de precisiones a Fernando Valda, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15, de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manabí. En todos los Estados Unidos estamos a través de Macro Digital. En el Ecuador, Macro Digital también sale en Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Cumbayá, Pichincha en general, Galápagos, de lo que recuerdo. Entre todas esas cableras, el domingo cerca de 30.000 hogares se conectan en directo a la emisión. En radio, en cambio, 101.3 Radio Centro en FM para Guayas y Santa Elena, en audio e imagen de sus plataformas digitales. Portoviejo es Candela con K, 89.3 FM. Riobamba, La Bonita, del centro del país, 89.3 FM. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Como escuchaba en la nota de Gabriela Mena de Coavisa, Fernando Valda fue de los que más persistió en su acusación a Correa de que dispuso secuestrarlo. Y hasta la justicia colombiana lo reconoció. Aquí hay un fallo ya por el cual este individuo sigue prófugo. Fernando, ¿por qué o cómo entender que otros presidentes inclusive hayan felicitado a Correa diciendo que es una condecoración que no le permitan entrar a los Estados Unidos? Cuando Correa dice que lo han condecorado, es una forma de intentar minimizar esta seria sanción que le ha impuesto los Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Pero si para él esto es una condecoración, yo diría más bien que se vaya preparando, porque esta acción de los Estados Unidos hace que la justicia internacional esté cada vez más cerca de alcanzar a Rafael Correa. Y puede ser que la próxima condecoración la reciba no de los Estados Unidos, sino desde Lyon, Francia, donde se encuentra la sede internacional de Interpol, y esta sea con su orden de captura. Ahora, la otra cosa que me extraña es por qué en Estados Unidos no se procede igual, si es que están en territorio de allá, lo cual significaría expulsarlos del país, o por qué no se inician juicios contra elementos corruptos que están o residentes, otros incluso tramitando asilo en los Estados Unidos, e incluso han usado dolosamente su sistema financiero.
Creo firmemente que no se han iniciado otros procesos judiciales como el que se realizó en los Estados Unidos en contra de Carlos Pollitt, porque ha hecho falta voluntad judicial y política. Y es que estos bandidos que gobernaron y le robaron tanto dinero al país, como robaron tanto, se hicieron muy poderosos y hasta el día de hoy son intocables. Quería un poco más de la declaración de Fernando, pero él hablaba de que denunció las cuentas con las cuales Correa tenía fondos en Estados Unidos y que Correa incluso lo increpó hablando de que se atrevía a develar su intimidad, con lo cual ratificaba que los datos fueron ciertos. La argumentación de Fernando Balda, porque esta fue una respuesta que nos llegó con anterioridad, y por eso la refiero, la tenía completa, fue que Correa no ha movido su dinero ahí. Entonces no ha dado oportunidad para hacer seguimiento de esto. Volviendo a nuestro invitado, doctor, ¿a qué conclusión inicial le lleva este proceso que usted ha descrito tan bien al comenzar como algo complejo y largo? Bueno, Estados Unidos tienen ya la posibilidad de iniciar un proceso penal dentro de su territorio si han determinado que estas dos personas realmente han violentado las leyes de Estados Unidos, ¿no? Con alguna de estas actividades ilícitas. De eso y más exploraremos al volver en este tema crucial para que no se malogre otra vez el futuro del Ecuador, ya cuyo presente en gran parte, no total, se debe a lo que estos angelitos hicieron. No elegibles para entrar a los Estados Unidos quizá abra el camino a otras sanciones equivalentes o mayores en la comunidad internacional. Pero ante todo, deja claro que no son perseguidos políticos Correa y Glass. Sus partidarios verán si lo siguen justificando y los votantes si eligen a quienes solo aspiran a hacerse de un nuevo botín, encubriéndolos. No elegibles, Correa y Glass para entrar a Estados Unidos, su significado es el tema que estamos analizando con el doctor Jorge Alvear Macías. Les recuerdo que el reprise del programa es al día siguiente, ya no 48 horas después, al día siguiente, por One Plus, Canal 14, el mismo número, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y en el periódico digital Ecuador en Vivo publican un resumen en su portal de noticias y portada principal. Apenas concluimos. Cuando se dio la noticia que estamos analizando, Jacqueline Rodas la reseñó así en Ecuavisa. El expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos. La decisión del gobierno de Joe Biden se hizo pública mediante el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien emitió un comunicado. Correa y Glass no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en actos significativos de corrupción durante su mandato. Abusaron de sus cargos en Ecuador al aceptar sobornos, incluidas contribuciones políticas, a cambio de conceder contratos con el Estado. La sanción alcanza a Anne Malherbe, esposa de Correa, y a sus hijos Sofía, Anne y Rafael. Cintia Díaz, esposa de Glass, y su hijo mayor Jorge Glass Díaz también tienen prohibición de ingresar a Estados Unidos. Únicamente quedó exento su hijo menor de edad. Miller señala que la decisión reafirma el compromiso de su país en la lucha contra la corrupción a todo nivel. También se pronunció el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Art Brown. Informó que la prohibición se aplica de acuerdo a la Ley de Operaciones Extranjeras, que permite publicar los nombres de los sancionados, y que esta medida deja claro que nadie, sin importar su rango o cargo, está exento del cumplimiento de la ley. El expresidente Rafael Correa reaccionó en sus redes sociales. Para él, es una retaliación por Julian Assange, un distractor del desastre de gobierno de Noboa y un involucramiento en la campaña electoral. Calificó lo sucedido como una maldad humana y rechazó que metan a su familia. Doctor Alvear, ¿hay precedentes similares de procedimientos iguales de los Estados Unidos con otros expresidentes? Sí, por supuesto. El más reciente es el del caso de Alejandro Giammattei, del
que en enero de este año, de Guatemala, que efectivamente pues le aplicaron la misma sección 7031 de la ley de asignaciones, y a su vez pues, le impidieron también ingresar a sus familias, a sus hijos y a su esposa. ¿Lo de Cartes de Paraguay fue igual? Igual. ¿Y a otros políticos de Guatemala, que se volvió célebre por sus casos de corrupción que investigó una comisión internacional delegada por la ONU, también han procedido parecido? Así es, incluso contra el actual fiscal general de la Nación de Guatemala, que fue reelegida durante el periodo de Yamatei. Que ya no es Telma Aldana. No, esa fue la que permitió todo lo anterior. Efectivamente, así es. ¿A cuántos asambleístas o diputados le han quitado la visa? A 100. ¿A 100? A 100 en el mes de diciembre, por socavar con sus acciones la democracia en Guatemala. ¿Por qué? Porque querían impedir que se posesione el recientemente elegido y ya posesionado en enero presidente Arévalo. Recuerden estas palabras porque con ellas concluye Jorge Alvear su artículo El Viernes Universo, y es volver en breve. Socavamiento de la democracia. Ahora, Emilio Palacio, bienvenido. Gracias por esperarnos y unirse. Desconcierta, como decía yo, que solamente hace pocos instantes Glass y Correa sean no elegibles para entrar a Estados Unidos y hayan allá residentes o tramitadores de asilo igualmente reconocidos como corruptos aquí en el país. No puedo yo saber si el anuncio del Departamento de Estado sobre Correa y Glass es un intento de apoyar al candidato Daniel Noboa. Lo que sí estoy absolutamente convencido es de que es un apoyo al mandatario Daniel Noboa, al presidente, que está enfrentando no solo a la mafia del narcotráfico, a los delincuentes y a los asesinos en las calles, sino que está además enfrentando la arremetida de una mafia política enquistada en la Asamblea Nacional, que con la complicidad de otros grupos políticos está haciendo lo posible mediante juicios absurdos, mediante el boicot a cualquier iniciativa que se tome, está tratando de desestabilizar su gobierno porque no quieren que tenga éxito. Si el correísmo capitaliza esos errores, no será por obra de Daniel Noboa ni por los errores en sí mismos, sino porque hay una serie de anticorreístas que se han sumado a esa campaña de descrédito del gobierno y que han casi llegado a la conclusión de que Daniel Noboa y Correa son lo mismo, sin entender la enorme diferencia que separa a un mandatario que ha metido la pata de un tirano, un asesino y un dictador, como lo está reconociendo en este momento el Departamento de Estado. Esto a propósito del argumento de Correa que vieron hace pocos instantes reseñado en un reportaje de Jacqueline Rodas, de que lo que intenta Estados Unidos es favorecer a Noboa, con inclusive el timing, el momento que toman esa decisión, cuya complejidad y proceso ya explicó el doctor Jorge Alvear Macías, pero sobre el por qué aparentemente la tolerancia con otros corruptos en Estados Unidos, ¿cómo entenderlo, Emilio? El anuncio del Departamento de Estado sobre Correa y Glass contiene un elemento inusual en la diplomacia norteamericana. Ellos muy rara vez informan al público que le han quitado la visa a un funcionario público y menos aún dan los motivos para que hayan procedido de esa manera. Es una información que por lo general la mantienen reservada y solo la conocen los implicados. ¿Por qué no han hecho lo mismo con otros delincuentes? Creo que ellos ven cómo actúa nuestra justicia y se preguntan por qué nosotros tenemos que hacer lo que los ecuatorianos no hacen. El asesino de la masacre de Quinsaloma, el autor material de ese terrible crimen, fue capturado meses atrás. El hombre que mató a una persona, a su esposa y a su niño de 4 años. Los jueces lo liberaron, lo mandaron a su casa y hoy anda libre por el Ecuador sin que nadie lo incomode. Los norteamericanos ven eso y dicen, bueno, nosotros tenemos
que hacernos cargo de algo que los ecuatorianos no han podido hacer todavía. Creo más bien que tenemos que estar agradecidos de que en este caso, tratándose de una persona, de dos funcionarios tan importantes, lo hayan hecho y que lo hayan hecho público y que hayan dicho los motivos por los que lo hacen. Ojalá que eso sirva para fortalecer nuestra justicia. Hecho público y los motivos constan en el comunicado de la embajada, en los términos que Emilio refiere, y además mencionando a los familiares inhabilitados para entrar. Pero les decía yo, a propósito de una frase que usó el doctor Alvear, él concluye su artículo del Universo así: ¿cómo la cancelación de las visas también puede justificarse por acciones de socavamiento de la democracia? Los asambleístas nacionales no deberían desentenderse de las consecuencias de un accionar antidemocrático. ¿Qué quiere usted decir? Que para los Estados Unidos es muy importante que haya estabilidad democrática, porque de eso depende también el buen vivir de los ciudadanos y que no emigren a Estados Unidos y se conviertan en un problema. En Guatemala precisamente aconteció esto que le estoy señalando, ¿no? Los asambleístas estaban buscando anular la votación del presidente Arévalo, que había triunfado en las elecciones de agosto, y estaban impidiéndole que asuma. Entonces Estados Unidos les dice, los sanciona por socavar la democracia en otras palabras, en un lenguaje muy sutil, diplomático e indirecto, es ojo con los socios partidarios o impulsores de estos dos señores en Ecuador. Ustedes verán, ojo. Así es. Okay. Esa debería ser la lectura. Enseguida continuamos con dos respuestas de Amanda Villavicencio sobre este tema. No elegibles para entrar a los Estados Unidos quizá abre el camino a otras sanciones equivalentes a mayores, equivalentes o mayores en la comunidad internacional. Pero ante todo, deja claro que no son perseguidos políticos, Correa y Glass. Sus partidarios verán si lo siguen justificando y los votantes si eligen a quienes solo aspiran a hacerse de un nuevo botín, encubriéndolos. Les recuerdo que nos pueden seguir por Macro Digital, ya dije en dónde, en los Estados Unidos, una cablera que la mayoría de suscriptores son ecuatorianos, y en el Ecuador, en Loja, Galápagos, Santa Elena, Cumbayá, Pichincha, Santo Domingo, Los Áchilas, entre otros lugares. Amanda Villavicencio, bienvenida. Ya se imaginará lo que queremos consultarle. Estos dos individuos no elegibles para entrar a los Estados Unidos fueron largamente denunciados por su padre asesinado. ¿Cómo entender esta reacción ahora de los Estados Unidos y ver que contra ellos aquí no avanzan los procesos o no llegan a una feliz culminación otros en su contra y en otros cómplices de esa corrupción? Ha sido lenta y en muchos casos ha sido manipulada por quienes deberían defenderla. Esta acción de los Estados Unidos, aunque tardía, podría estar relacionada con nuevas revelaciones, como la colaboración de Carlos Pollitt, que ahora al parecer comenzará a cantar para recibir beneficios como prisión domiciliaria y de alguna forma salvar a su hijo John. Correa y sus amigos están prófugos, Glass y Pollitt en la cárcel. Por eso, con tanta seguridad, aquí mismo en tu programa, mi padre Fernando Villavicencio, quien fue clave en desentrañar las redes de corrupción que estos personajes encabezaron, lo dijo con tanta firmeza: el correísmo nunca volverá. La decisión de retirarles la visa a estos siniestros personajes también muestra que aunque el proceso puede ser lento, las sanciones llegan cuando las pruebas son irrefutables, lo que refuerza la lucha anticorrupción por la que mi padre dio la vida. El otro tema, el momento que Estados Unidos toma esta decisión, el timing, hace aparecer político mucho del gesto. ¿Por qué recién ahora, si esto se conocía desde hace rato con una serie de documentaciones, pruebas y versiones?
Villavicencio. Bueno, la decisión de Estados Unidos de prohibir la entrada de Rafael Correa y Jorge Glass junto a sus familiares, para mí es una señal clara de que la comunidad internacional reconoce la gravedad de los crímenes de corrupción que cometieron. Crímenes que mi padre, Fernando Villavicencio, denunció con valentía. Entre ellos el caso Arroz Verde, Industria del Soborno. Es curioso también que las investigaciones del crimen de mi padre, los meticulosos planes para silenciarlo, quedaron impresos en los chats del caso Metástasis y tienen un profundo hedor a correísmo que expone el riesgo que significaba seguir enfrentándose a este grupo corrupto y peligroso. Al imponer esta sanción, Estados Unidos muestra que no solo está del lado de las víctimas de la corrupción como mi padre, sino que también está dispuesto a actuar para limitar el poder de quienes están implicados en redes criminales, tanto dentro como fuera de Ecuador. Esto debilita aún más cualquier intento del correísmo de justificar sus actos criminales como persecución política o el famoso lawfare. Y yendo a lo local, ¿cuál debe ser la reacción de la Fiscalía, de la Justicia, de las autoridades que investigan y procesan una serie de temas vinculados con este par de sujetos? Bueno, yo mencioné que uno de los mecanismos en el proceso de investigación es la colaboración internacional. La Fiscalía podría solicitar más información de la que se considera reservada dentro de esa investigación para poder analizarla y ver la posibilidad de iniciar investigaciones acá. Qué interesante, porque usted mencionaba que entre las múltiples fuentes de información están la CIA y la NSA allá. Así es. Y otras agencias de investigaciones. Lo que dice el comunicado de Estados Unidos, debido a su implicación con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos. Actos significativos de corrupción. ¿Cuáles? ¿A qué denomina así? ¿Por qué los denomina así? Etcétera. Al volver, recordaremos uno de esos actos de corrupción de Jorge Glass, quien ahora funge de perseguido político, y la opinión del ex canciller Juan Carlos Orguín sobre Correa y Glass no elegibles para entrar a los Estados Unidos. No elegibles para entrar a los Estados Unidos quizá abre el camino a otras sanciones equivalentes o mayores en la comunidad internacional. Pero ante todo, deja claro que no son perseguidos políticos Correa y Glass. Sus partidarios verán si lo siguen justificando y los votantes si eligen a quienes solo aspiran a hacerse de su nuevo botín, encubriéndolos. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que es en Stream TV Cable Canal 3, en Claro TV Canal 9, en Divinet Canal 12 y en Data As Televisión Canal 99. Para quienes no recuerdan las trafacías de Glass, esta semana en su cuenta de X, Arduino Tomasi, mostró o recreó el incidente en el cual le pedía él a un funcionario de Petroecuador en las elecciones del 2014 que abriera la venta de explosivos, porque en el Oriente estaban perdiendo. Y esa fue una grabación reservada que hizo un propio funcionario, al cual luego quisieron culpar de lo que terminó haciendo otro. Según, no, estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta explosivos para los mineros, porque estoy perdiendo la Amazonía, estoy perdiendo su cumpillo, puedo perder la prefectura. Ahora, nuestro alcalde le daba 2-1 al contentor, ahora está a 3 puntos de diferencia. ¿En su comida? En Lago Agrio. O sea, nos están cagando. Si lo ven, ¿no? Así es como usaban el poder. Y ahora se han olvidado. Ahora, ¿es posible, doctor Alvear, que esto motive un nuevo pedido de captura de Glass a Interpol, el cual fue rechazado en primera instancia? No fue porque no tenía justificaciones, sino que estaba mal realizado. Efectivamente, eso es lo que se conoce extraoficialmente. Yo no he visto el pedido, pero dice que estaba mal formulado y parecía que estaba hecho a propósito así. La Cancillería ecuatoriana debería averiguar a Bélgica cuál es el estatus de él, si es refugiado, como se cree, si tiene asilo en efecto, y por último, si adquirió la nacionalidad belga, lo cual es altamente probable, y le impediría que ser traído acá. Bueno, hay un tratado de extradición celebrado con Bélgica muy antiguo,
Así es que habría que analizar si cabría o no ese pedido en el caso de que fuese ciudadano belga. ¿Qué otras acciones se deben tomar? Porque no puede ser, más aún con los casos que usted citó de Guatemala y de Paraguay, que algo que en esos países generó una repercusión tan grande, aquí se lo minimice y termine como un desquite del imperio. Bueno, habría que aprender lo que se hizo en el Perú respecto del presidente Alejandro Toledo, que era residente y casado con una ciudadana norteamericana. Y Estados Unidos lo entregó y le canceló la visa. Buena memoria. Ahora, esto le dijo sobre esta materia el canciller Juan Carlos Holguín recién, apolitizados. Estados Unidos lo hace en medio de un gobierno demócrata, que para muchos de ellos, me refiero a los miembros del Grupo de Puebla, ha sido, según ellos mismos, un gobierno aliado. Y recordemos hace poco el caso Poli, donde existieron pruebas contundentes sobre Odebrecht, tema del que el correísmo, pero sobre todo el Grupo de Puebla, ha tratado de, durante los últimos años, manipular la verdad diciendo que es este famoso término del lawfare. Hoy le va a ser muy difícil al expresidente Correa, a Jorge Glass, tratar de seguir con esta cantaleta del lawfare ante sus mismos socios políticos. Yo me imagino que el gobierno de Bélgica pedirá inmediatamente información al embajador de Estados Unidos en ese territorio para entender qué es lo que ha sucedido. Cuando volvamos, la opinión del ex vicecanciller del Ecuador, Marcelo Fernández de Córdoba. No elegibles para entrar a los Estados Unidos, quizá abra el camino a otras sanciones equivalentes o mayores en la comunidad internacional. Pero ante todo, deja claro que no son perseguidos políticos Correa y Glass. Sus partidarios verán si los siguen justificando y los votantes si eligen a quienes solo aspiran a hacerse de un nuevo botín, encubriéndolos. El ex canciller Marcelo Fernández de Córdoba analizó así este tema cuando fue consultado por FM Mundo. Lo que yo estoy pensando es una explicación que no está dicha en el comunicado norteamericano, pero se sobreentiende que los familiares directos se han beneficiado también de la obtención de fondos fruto de la corrupción de los dos personajes. Eso es así. O sea, los familiares directos supongo que serán mujer y hijos. La familia está participando del disfrute de lo que han acumulado durante los 10 años de gobierno. Y sabemos que aquí en el Ecuador, tanto Correa como Glass tienen sentencias condenatorias al respecto. Más bien yo diría que esta medida de los Estados Unidos ha demorado. Viejo dicho que se dice, la justicia tarda pero llega. Estas medidas de sanciones, ¿no? Y hay que verlas que son una sanción muy fuerte moralmente. Porque obviamente, ¿qué es lo que le queda a los dos personajes? El no intentar ir a los Estados Unidos y buscar otros países que los van a recibir con las manos abiertas, como sabemos del caso de México, ¿no? Que recibe, que intentó darle un asilo político a Glass, y en México están exfuncionarios del gobierno de Correa refugiados en México y permanecen allá. La otra inquietud es, ¿puede tener esto impacto político en el Ecuador? ¿Debe tener impacto político en lo electoral? ¿Esto le muestra algo más a los electores respecto a la que sigue siendo la primera fuerza política del país y a la candidata, y esto es novedad, que ha logrado en este momento ponerse primera en las preferencias por la afectación que tiene Daniel Noboa en el desgaste debido a la crisis eléctrica? Mire, yo no sé si a nivel popular tenga alguna influencia, pero sí pienso que a nivel de las mismas fuerzas de la Revolución Ciudadana habrán personas correctas, serias, bien intencionadas, que tendrán que meditar mejor si deben de permanecer o no en una digamos, tienda política que pudiese ser eventualmente sancionada. ¿La tienda política también? Podría ser sancionada, claro. ¿Cómo así? ¿Con qué figura? El socavamiento de la democracia. ¿Como ocurrió en Guatemala? Como ocurrió en Guatemala. Por eso la cita que usted hace al final. Así es, así es. Ok.
No se pierdan este artículo del viernes del Universo para que entiendan mejor lo que aquí con bastante detalle ha narrado el doctor Jorge Alvear Macías. Cuando volvamos, sus conclusiones sobre esta materia y mi comentario final. No elegibles para entrar a los Estados Unidos, quizá abra el camino a otras sanciones o mayores en la comunidad internacional. Pero ante todo, deja claro que no son perseguidos políticos Correa y Glass. Sus partidarios verán si lo siguen justificando y los votantes si eligen a quienes solo aspiran a hacerse de un nuevo botín encubriéndolos. Mañana tratamos aquí paliativos ante la crisis eléctrica y medidas a corto plazo para aliviarla. Doctor Jorge Alvear, con sus reflexiones finales sobre este tema concluimos. Sí, quería decirle que los pronunciamientos del Departamento de Estado, utilizando estos mecanismos para la lucha contra la corrupción y contra el terrorismo y contra la inestabilidad política que hay en Latinoamérica especialmente, no precisa de una sentencia ejecutoriada para hacerlo. Simplemente es la información que logran recopilar por las distintas fuentes, como le dije, por la vía diplomática, por la vía de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y de los propios medios de comunicación de los países, ¿no? Doctor, mil gracias por su oportuno artículo y por su versado análisis de ahora que le da profundidad y perspectiva a este caso. Sobre todo recordando lo que hizo desde el principio, que este es un proceso largo y complejo al cual no se arriba, para citar otra vez la frase que le escuché a Esteban Santos, por el hígado de cualquier funcionario. Más aún por una democracia tan consolidada y por parte de la primera superpotencia mundial. Esto no es casualidad. Es producto de un largo mecanismo de investigación, cruce y verificación de datos que le llevan a concluir que este par de individuos estaban en actos significativos de corrupción implicados y desgraciadamente a extender a sus esposas y uno de sus hijos en el caso de Glass y los tres en el caso de Correa la sanción. Esto es un escarnio a nivel internacional. Para quienes tienen moral, ¿ya? Esta es una grave sanción. Esto es un bofetón ético para quienes se pasan dando clases de eso y es lo último que pueden hacer. Pero más allá de aquello, esto es una alerta al Ecuador para que, como lo he reiterado a lo largo del programa, no vuelva a votar por quienes nos llevaron a la situación actual y ahora pretenden disimularla, atribuyéndole a otro tipo de cosas. Y sobre nunca poner una nueva matriz productiva, una nueva matriz energética, poner a funcionar las hidroeléctricas y todos los mecanismos del sector eléctrico hicieron fortuna, pero no dieron soluciones a este país. Ahora, irritado, concentrado en condenar al heredero de la crisis y no a quien eliminó los mecanismos para afrontarlo, porque el problema aquí no es evitar la sequía, eso es inevitable si se quiere, sino tener una infraestructura durante 10 años con todos los recursos posibles para contrarrestar o paliar sus efectos. Esta alerta de los Estados Unidos, además, recuerda a la justicia lo lento que está en unos casos, la fiscalía, lo pendiente que tiene otros, pero sobre todo tira abajo la teoría del lawfare, de la persecución política. Los discursos que digan para justificarse, ya se pueden imaginar ustedes por dónde van. Que vayan a Cuba, que vayan a México, que vayan a Venezuela, que vayan a Nicaragua, donde son y seguirán siendo tan bienvenidos. Ojalá este país aprenda la lección, aunque nos viene en un momento en que tenemos la dirección concentrada y la mente ocupada en otra cosa. Sería imperdonable que la olvidemos. Mi deber ha sido recordárselos. Hasta mañana lunes, en que trataremos aquí justamente paliativos y medidas todavía emergentes posibles ante la crisis eléctrica. Buenas noches.